Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Pues qué te cuento que hoy bajé al sótano y lo que encontré ahí la verdad sí me choqueó. No es que fuera ninguna sorpresa, pero pues me quedé ahí parada y prendí la luz y obviamente pues no había una caja. Eran muchas, eran muchísimas, demasiadas, y ahí estaban todas una encima de otra, todas empolvadas, como esperando, ¿no? Como si supieran que algún día iba yo a regresar por ellas. Y pues cada una guardando algo que durante muchos años había decidido no mirar. Entonces me quedé ahí parada, observando y empecé a pensar, ¿y por cuál empiezo? Obviamente la de los secretos era la más grande, es la que sobresale de todas, ¿no? La de las pérdidas también muy grande. La de los miedos, o la de las cosas que nunca pregunté, la de las cosas que nadie me explicó, o la de las lágrimas que me tuve que tragar porque tenía que ser fuerte. Y mirando todas esas cajas, pues me cayó el 20. Vi algo que nunca había visto con tanta claridad. Sí rondaba por mi mente, pero es muy distinto cuando lo miras de frente, ¿no? No sabía por dónde empezar porque, para empezar, necesitaba hablar. Y nunca me enseñaron a hablar. De nada. Menos de todas estas cosas incómodas, de estas cosas que duelen. En mi casa no se hablaba. Todo era silencio, todo era un misterio. Y cuando digo silencio, pues no estoy hablando de una casa tranquila, estoy hablando de una casa llena de cosas que estaban ahí, pero de las que nadie hablaba. Como si nombrarlas, como si hablar de eso fuera romper algo, ¿no? Y ahora entiendo que sí, que sí rompía muchas cosas, ¿no? Rompía la estructura, rompía la calma, rompía el corazón. Era como si mirar el dolor y hablar de ello fuera más peligroso que cargarlo. Y así yo crecí ahí, entre silencios, aprendiendo a adivinar lo que nadie decía. Me acuerdo perfecto, tengo la imagen en mi mente. Un día, pues yo era muy pequeña, no sé cuántos años tenía, pero sé que era muy pequeña porque estaba yo abrazando a mi papá de una pierna y lo miraba yo hacia arriba, ¿no? Entonces, ese día lo miré hacia arriba y así de repente, de la nada, le pregunté, oye, ¿y tú no tienes papá? O sea, era muy simple, ¿no? En mi mente yo tenía un papá. Mis amiguitas de la escuela, mis compañeritos tenían un papá. Pero él no tenía un papá, entonces, pues, ¿dónde estaba, no? Nunca lo habían mencionado. Nunca lo había conocido. Entonces, recuerdo que mi papá solamente bajó la mirada, me miró y solamente me dijo muy serio, se murió. Pero eso que yo vi en sus ojos, tristeza, enojo, abandono, rechazo, desamor, me hizo comprender desde entonces, desde que yo estaba tan pequeña, que hay cosas que es mejor no preguntar. Hay preguntas que no se hacen y hay emociones
que hay que guardar muy adentro. Tan adentro que un día se te olvida que siguen ahí. Pero el problema es que, aunque se te olviden, te siguen metiendo el pie. Mi mamá, pues creció en un orfanato. Imagínate esta historia por un momento. Una niña de 8 años que llega a otro país como refugiada de la Guerra Civil Española, enviada por su propia madre, junto con solo un hermano, mientras que el resto de la familia, mamá, papá, los demás hermanos se quedan en España. Un hermano que vino con ella que además, al mes de que llegaron a México al internado, se escapó y la dejó ahí sola, hasta que regresó 6 años después. Imagínate esa niña de 8 años, imagínate que tú fueras esa niña de 8 años, separada de tu tierra, de tu país, de tus raíces, de todo lo que conocías, de tu familia, de tu mamá y hasta de tu idioma. Porque dices, bueno, pues en España se habla español, ¿no? Pues no, porque mi madre hablaba catalán. Entonces llegó a un país en donde tampoco podía expresarse, no le entendían, ella tampoco entendía lo que a ella le decían. Entonces, ahorita que pienso en eso y digo, bueno, quizás por eso soy o dediqué tantos años de mi vida a ser maestra de inglés, ¿no? Con esto de las reparaciones, de las lealtades por reparación, y estoy ahí tratando de sanar ese dolor que ella sintió al hablar otro idioma y no poder comprender lo que los demás decían. Y yo toda mi vida dando clases de inglés a niños pequeños. Pero bueno, esa sería otra caja que hay que abrir. Hoy pienso en ella, hoy pienso en esa niña y digo, ¿cuántas cosas tuvo que callar para sobrevivir? ¿Cuántos dolores tuvo que guardar en sus propias cajas? Pues claro que no hablaba, claro que no aprendió a expresarse y yo aprendí eso de ella también, ¿no? Quédate callada. Y volviendo a mi papá, pues a mi papá lo abandonó su papá. Un hombre del que pues él tampoco hablaba nada, porque obviamente hablar dolía, ¿no? Poco tiempo después de que mi papá murió, queriendo averiguar algo del abuelo, precisamente algo de la familia, descubrí que pues esa persona que todos creíamos que era mi abuelo no era su padre biológico. Y hasta el día de hoy pues no sabemos quién fue. Entonces imagínate crecer en una historia donde ni siquiera los nombres están completos, donde las piezas que faltan se borran con silencios, con ausencias, como si ese silencio pudiera borrar esa ausencia. Pero las ausencias no desaparecen, solo cambian de lugar. Donde todas esas preguntas se quedan ahí, como flotando en el aire, ¿no? Durante generaciones y terminan viviendo dentro de nosotros y se manifiestan en el cuerpo. Eso ya lo viví, eso ya lo aprendí, nadie me lo cuenta. Cuando casi me muero durante la pandemia y cuando entendí por qué, casi me da el patatú, como diría una buena amiga que tengo, dominicana, el patatú. Y eso no es lo único, pero bueno, esas cajas ya las iremos abriendo poco a poco. En mi casa nunca se habló abiertamente del alcoholismo de mi padre, nunca se habló de las tristezas, nunca se habló de los miedos, nunca se habló de lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando estaba chica, igual en la primaria, pues escuchaba a mis compañeras que hablaban de sus papás y contaban las historias, dónde trabajaban, y a veces llegaban y decían, ay, es que mi papá me llevó a su oficina, me llevó a su trabajo y ahí estuve con él y cómo era su oficina y qué hacían y todo lo que compartían juntos, y yo mejor me quedaba callada porque yo las miraba y decía, yo no tengo ni idea
de qué hace mi papá, en dónde trabaja. Pero tampoco me atreví a preguntarlo. ¿Puedes creer eso? O sea, no me atrevía ni siquiera a preguntarle a mi papá, oye, ¿y tú qué haces? ¿Dónde trabajas? Había demasiadas cosas que simplemente pues no se decían. Y yo así crecí, yo pensé que eso era normal. Entonces pues yo crecí igual, ¿no? Quedándome callada. Hasta que entendí que esos silencios también se heredan. Así como heredamos el color de los ojos, el color de la piel, la forma de caminar, también heredamos comportamientos, emociones, dinámicas, y sin darnos cuenta terminamos haciendo exactamente lo mismo. Guardamos todo en cajas. Las empujamos al fondo, apagamos la luz y seguimos adelante, como si nada hubiera pasado. Y entonces nos convertimos en personas fuertes, entre comillas, ¿no? Responsables, resolutivas. Las que pueden con todo, las que sostienen a todos, las que siempre encuentran una solución, las que siguen funcionando incluso cuando están rotas por dentro, hasta que un día dices basta, ya no puedo más. Y no porque seas débil, sino porque ya llevas cargando demasiado peso, demasiado tiempo. Demasiadas cajas, demasiadas historias, demasiadas emociones pidiendo ser escuchadas, que además te gritan a través de todas las dinámicas que tú vas viviendo en el día a día. Todo eso que vives en el día a día te está hablando de eso que está ahí guardado y es necesario mirar. Y justo por eso hice este podcast, para darme permiso de hablar. Porque no tengo todas las respuestas, ni mi vida está resuelta. Pero después de casi 61 años que tengo, entendí algo que hoy comprendo que es bien simple. Hablar sana, nombrar sana, mirar sana. El dolor no desaparece del todo, pero deja de estar escondido, deja de gobernarte desde la oscuridad de ese sótano, deja de decidir por ti. Así que esta primera caja que hoy quise abrir no es la caja del abandono, que también tengo, no es la caja del rechazo, que por supuesto que también tengo, ni de la tristeza que viene de la mano con todas, ni siquiera la de los secretos, que es la más enorme. La primera caja que hoy abro es la del permiso. Hoy me doy permiso para hablar. Hoy me doy todos los permisos que nunca me dieron y que nunca tuve. El permiso de sentir, el permiso de llorar y de reconocer lo que estoy sintiendo. El permiso de enojarme, el permiso de decir esto dolió. El permiso para dejar de fingir que puedo con todo y que todo está bien. El permiso para dejar de intentar de ser la supermujer, porque estoy cansada y agotada de intentar que conste, no ser, intentar ser la mejor. La mejor hija, que nunca lo logré, dicho por mi madre, porque ella me lo dijo con sus propias palabras. La mejor madre, que tampoco lo logré, porque lo puedo mirar en mi hija. La mejor amiga, que tampoco he sido muchas veces. La mejor profesional, eso sí lo logré. Pero el intentar todo el tiempo me tiene agotada. Y hoy quiero renunciar a todo eso. Porque hoy quiero algo distinto y quiero sentirme libre de ser quien soy. Oye, carajo, a mis 61 años casi, creo que ya merezco ese permiso, ¿no? También permitirme ser quien todavía estoy descubriendo que soy. Así que hoy, desde este sótano, abro la primera caja. Y me doy permiso de hablar, de contar, de recordar, de sentir, de decir no, de decir ya basta. Me doy permiso también de sonreír, de dar, de compartir, de escuchar. Y es curioso porque hace poco, viendo un episodio de Rosario Tijeras, donde va y le pone
una de perro bailarina a un tipo por golpear a su esposa, dije, yes, sí. Y le aplaudí. Porque yo viví abuso y en ese momento me di permiso de expresar esa rabia y está bien, se vale. Porque hay heridas que no sanan, pero aprendes a vivir con ellas. Y con todo esto, también hoy me doy permiso de cambiar. Porque todos estos años me han servido para entender que la sanación no empieza cuando creemos que ya encontramos las respuestas. Empieza cuando por fin nos damos permiso de dejar de guardar silencio. Chance, tú también creciste en una familia donde había temas prohibidos y aprendiste a callar para pertenecer, como yo. Y te convertiste en esa persona fuerte que sostenía a todos para justificar no poder abrir sus cajas. Pero tal vez esta caja también tenga algo tuyo. Tal vez por eso estás escuchando esto. Así que, en fin, gracias por acompañarme a abrir esta caja de la permisión. Seguiremos bajando al sótano y abriremos otra porque hay tantas que yo no sé si las voy a poder terminar de abrir, pero bueno, sospecho que en alguna de ellas también está escondida otra parte de tu historia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde el sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.